Preliminar. El presente estudio lleva sus años de gestación y, en algún sentido, necesita una precisión antecedente, a fin de ubicar su origen e intención. Hace unos 6 años el profesor V. Cicalese me comunicó su deseo de ofrecer un homenaje suyo a Jesucristo, en oportunidad del, entonces futuro, segundo milenio de su nacimiento. Dada su reconocida solvencia en el ámbito de las humanidades latinas, decidió enfocar su trabajo, no indagando las fuentes más conocidas y seguras sobre Jesús y su obra, los 4 evangelios, sino las huellas que el personaje dejó en autores extrabíblicos, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, etc. Entre esas tradiciones diferentes de la Biblia misma, aunque muy cercanas a ellas, se encuentra el mundo de la literatura rabínica. El profesor me pidió en aquel entonces si podría, por mi parte, aportar algunos datos procedentes del Talmud y escritos afines del mundo judío. Accedí con gusto a la sugerencia, enviándole algunas noticias al respecto. Corregido y aumentado, aquel ensayo ocupa aquí el lugar central de la presente obra. Por otra parte, dado que en mis clases de teología fundamental, al abordar el tema de la historicidad de Jesucristo, también tuve que ocuparme de los ecos que sobre él se pueden espigar en historiadores romanos y otros, hago ahora preceder mi anterior aporte con los datos que he podido cosechar por mi propia cuenta al respecto. En septiembre de 1999 se me presentó la ocasión de reunir en un solo panorama los diversos sondeos anteriores. En efecto, fui invitado a dictar un curso para licenciados en teología en el Instituto Teológico del Uruguay Monseñor Mariano Soler, y TUMS. Me pareció interesante entonces compartir con ellos esta panorámica, que no suele presentarse unificada en otros manuales u obras al alcance de la mano. De regreso al ITUMS para un nuevo curso en marzo del 2000, con la invalorable ayuda del Diac. Jorge Novoa y la doctora María del Huerto Bernes Couni, pude finalmente dar forma más presentable a este proyecto. En el primer segmento, pues, en modo alguno deseo hacer competencia al ilustre profesor Cicalese, sino, simplemente, reunir mis notas sobre un tema importante. Seguramente el cúmulo de información que suministrará V. Cicalese por su cuenta, junto con su penetración hermenéutica y con naturalidad muy afín con el mundo romano, enriquecerá nuestro conocimiento a través de enfoques diferentes al que aquí se podrá leer, a la vez que nos seguirá deleitando con la prosa amena tan habitual en su pluma. No se vea, entonces, aquí un plagio o idea robada, sino la plasmación de un objetivo, al que en parte fui invitado y que ahora intento completar. Por otro lado, en conversación personal con el citado profesor, me manifestó que no tuviera escrúpulos en ofrecer estas notas. Me atrevo, eso sí, a tomarle en préstamo a Cicalese el justo y entusiasta propósito de dedicar el fruto de esta fatiga a aquel que se anonadó, no queriendo ser exaltado por sí mismo, sino por el Padre. Filipenses 2,6-11 dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A los 2000 años de aquella cruz del Gólgota, continúa poniéndose de relieve, a través de los siglos, la combinación nunca vista de humildad y gloria. Esta revisión de la historia, aquí presentada, aspira solo a mostrar hasta qué punto el triunfo mismo del crucificado siguió con su estilo discreto, para nada apabullante. El Señor victorioso de la muerte no se presentó con majestad arrasadora ante Pilato y sus demás jueces, con el fin de hacerles morder el polvo de la derrota, sacando a luz su garrafal equivocación. Jesús, en su paso por la tierra no dejó rastros vistosos en los anales oficiales del imperio. Todo lo contrario, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios se había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Hechos capítulo 10, versos 40 y 41 dice, a este levantó Dios al tercer día,
e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, hasta en su exaltación, no buscó la revancha, la publicidad clamorosa, sino que confió a iletrados y plebeyos. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. El encargo de expandir por el espacio y el tiempo su suave dominio de amor, Mateo 28,18-20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La presencia viva de Jesús resucitado, única explicación de la eficacia de aquella predicación, sigue en pie después de 2 milenios. Nos encontramos ante una buena muestra del criterio de discernimiento que diera el prudentísimo Gamaliel a sus pares sanhedritas. Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Hechos 5,30 y 5.38-39. La perplejidad de Plinio el joven, el desdén y hostilidad de un Tácito, la fría noticia que nos transmite Suetonio, el embarazoso Testimonium Flavianum y otros documentos poco entusiastas con Jesús y los cristianos atestiguan la humillación de un Mesías crucificado. Sin embargo, que de un fracasado haya surgido una pléyade de discípulos, santos y pecadores, ilustres y desconocidos, que tiene en Cristo su mejor punto de referencia para esta y la otra vida, es asimismo un llamado a la atención hacia aquel que los sostiene y guía ante tantos vendavales de la historia, Jesucristo quien, ayer como hoy es el mismo y lo será siempre. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y, proemio. Una esencial dimensión histórica de la humanidad. Nos guste o no, los humanos nos vemos insertos en una red de relaciones actuales, que no son fruto de nuestros planes o acciones, sino que nos preceden y condicionan. Surge de allí un signo más de la propia contingencia y deuda con el pasado. La limitación temporal y espacial del hombre lleva consigo que la experiencia propia de los particulares no alcance sino una pequeña parte de la realidad. El campo de las cosas que pueden abarcar nuestros sentidos es muy limitado, y nuestra memoria ni siquiera llega hasta el día de nuestro nacimiento. Estamos supeditados al testimonio de otros para el conocimiento de muchos hechos. Frecuentemente no se cae en la cuenta de todo lo que dependemos del testimonio de otros, aun en los conocimientos de las ciencias naturales, quien puede hacer por sí mismo todas las experiencias e investigaciones en que se basa nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza. Uno no obstante, la caña pensante, que, según Pascal, es el hombre se sabe capaz de reflexionar sobre su situación limitada partiendo de la misma y trascendiéndose en la búsqueda, sino de todos, al menos de los principales factores que lo enmarcan y explican. La reflexión histórica va unida a la reflexión filosófica. Así ocurrió en Grecia. Las diversas costumbres que sus comerciantes y marineros iban conociendo en pueblos lejanos despertaron el deseo de encontrar la verdad que todas ellas encerraban. Se comenzó a comparar, a relacionar, a reflexionar. 2. La historia, nota específica de la religión judeo-cristiana. Las comprobaciones anteriores, sin embargo, no afectan de igual modo a diferentes aspectos del quehacer humano, ya que se dan facetas de la existencia, que más o menos pueden prescindir de su lugar en la cronología. En efecto, si bien dentro del mundo creado todo es ubicable dentro de las coordenadas de espacio y tiempo, la historia es lo más accidental que se pueda pensar, ya que no depende de procesos que se desenvuelven en forma constantemente regular, sino de la imprevisible libertad del hombre. Así, las reacciones atómicas, químicas, el sucederse de las estaciones son más independientes de los sucesos humanos, de modo que, hayan existido o no las guerras púnicas, hubo por aquel entonces agua que invariablemente mojaba, fuego que quemaba, invierno, otoño, etc.
Aún en los procesos de conocimiento en que no contamos solo con el observador y la naturaleza estudiada, como las ciencias naturales, que nos han sido legadas por infinitas cadenas de científicos anteriores de nosotros, donde, por lo tanto, interviene más el testimonio humano, no se trata de procesos que solo pueden ser observados una sola vez por un individuo. Tales indagaciones las puede, en principio, repetir cualquiera. Esa misma indiferencia respecto a los vaivenes históricos puede ser observada en el mundo de las religiones. Si hay algo propio e invariable en el ser humano es su insoslayable sed de Dios, lo cual, pese a innegables diferencias, imprime ya en la conciencia y el pensamiento de todos los siglos y latitudes un fuerte sello de necesidad inexorable. Lo compendió con gran eficacia la escultórica exclamación de ese Agustín: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está sin descanso, hasta que descanse en ti. La expresión de este anhelo se ha ido ataviando de variados modos, ritos y legislaciones a lo largo del tiempo y el espacio: politeísmo, panteísmo, animismo, budismo, maniqueísmo, etc. Pero dentro de tan variopinto pluralismo, no dejan de percibirse rasgos comunes. Se trata siempre de dar respuesta a enigmas constantes en la vida de los hombres: el mal, el más allá, el culto, la moral derivada de la religiosidad. Aún en los relatos míticos, que parecieran acercarse a la historia con su juego de interacciones voluntarias de dioses y héroes, en realidad no se trata más que de representaciones épicas o dramáticas de los perennes procesos de la naturaleza. No sucede lo mismo con la fe bíblica. En su característica más específica depende mucho más estrechamente del testimonio de otros, pero de tal forma, que ninguno puede recomponer una experiencia de sucesos únicos e irrepetibles. En el conocimiento de lo que sucede una sola vez estamos ligados al testimonio de los otros por la naturaleza misma de la cosa, porque los acontecimientos no están ya más al alcance de la propia experiencia, sobre todo cuando se trata de sucesos pasados, anteriores a nuestro tiempo. Es la historia la que considera eso que acontece una sola vez. Ahora bien, dentro de esa unicidad fugaz, ha querido Dios encontrarse personalmente, no solo metafísicamente con los creyentes de Israel, los cristianos y cuantos acepten su invitación a ir transformando el tiempo en eternidad. Ninguna religión, fuera de la judeocristiana, considera el intercambio de Dios con el hombre como inserto en los anales del tiempo. Es casi un lugar común afirmar que los hebreos han sido los primeros en oponer a una concepción cíclica del tiempo otra lineal. También a su experiencia vivida se debe la valorización de la historia como epifanía de Dios. El hecho es notorio, cuando en la síntesis más apretada de nuestra vida creyente, el símbolo de la fe, nos encontramos con el nombre de Poncio Pilato, como factor capaz de fechar el meollo mismo de nuestra redención 6. Es lo que constata también Juan Pablo II. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de las otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. 3. Jesucristo, centro de la historia. Contemplando la trayectoria cumplida desde aquellas remotas edades, Paul Valéry ha señalado sus hitos más sobresalientes en una compendiosa frase: la civilización occidental reposa sobre tres bases: la inteligencia griega, el orden romano, la espiritualidad judeo-cristiana. Con todo, la filosofía, en que fueron eminentes los griegos, quedó escandalizada, ante la pretensión de un ser de la historia, presentado como juez del cosmos y sus tiempos. Hechos 17, 29-31 dice: siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por ironía del destino, ese caudal de pensamiento deberá principalísimamente a aquellos despreciados discípulos de ese descendiente de David la preservación y desarrollo de su misma tradición intelectual. La oficialidad romana tuvo también por delirio calenturiento al corazón mismo de la fe cristiana,
Hechos 25 horas y 19 minutos dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y 26 horas y 24 minutos dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, cuyos adherentes, no obstante, transmitieron a las futuras edades la ponderada mesura del derecho romano. De este mundo latino, cuyas batallas pretendían extender la paz romana, nos han llegado ecos ínfimos, pero dignos de atención en lo referente a Jesús, condenado a muerte por orden de uno de los administradores de su vasto imperio. Ese muerto resucitado, armado solo de la paciencia de sus seguidores, sin ejércitos ni fuerza bruta, echaría por tierra la prepotencia romana, de modo que los resultados demuestran una vez más hasta qué punto los caminos de Dios no son los de los hombres. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y, Mateo 16, 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que para los creadores de opinión de aquellas épocas no pasó de ser una oscura revuelta en un rincón de la administración romana, llegó a ser, pese a viento y marea, el dinamismo principal de la historia.